La miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Los más jóvenes cuchicheaban que era una carga inútil. Los ancianos simplemente asentían con resignación. Soledad, con sus 28 años, se mantenía erguida, pero por dentro se rompía en pedazos. En su tribu, una mujer sin esposo a esa edad era vista como un estorbo. No era fértil, no tenía pretendientes y ya no era digna de luchar por su lugar entre las demás. Ese día, el consejo había tomado una decisión definitiva. Para sellar un acuerdo de paz con los apaches, Soledad sería entregada como esposa a uno de sus guerreros. La elección no fue por valentía ni sacrificio, fue por descarte. No podían ofrecer a una joven valiosa, pero podían deshacerse de ella. Su padre no dijo una palabra. Solo evitó mirarla a los ojos. Su madre le dio una prenda vieja y la instruyó con frialdad. Pórtate con obediencia. Al menos allá, tal vez, sirvas para algo. Soledad sintió una náusea amarga, no por lo que le esperaría entre los apaches, sino por esa sensación de que nunca había importado. Desde niña había obedecido, aprendido a curar con plantas, a hilar, a sostener a su familia tras la muerte de sus hermanos en las guerras, pero nunca fue suficiente. Sus mejillas, quemadas por el sol, y sus manos fuertes eran prueba de su trabajo. Sin embargo, eso no tenía valor alguno. No era hermosa según los estándares de su gente, y esa era su condena. Las mujeres de la tribu no la abrazaron. Nadie se despidió con afecto. Solo el viejo chamán la miró con compasión, murmurando una bendición para su alma. Fue lo más cercano al cariño que recibió ese día. Montó el caballo sin lágrimas. Había llorado lo suficiente durante las noches anteriores. Ahora solo quedaba el camino hacia lo desconocido. Mientras avanzaba hacia las tierras del norte, donde los apaches habían levantado sus campamentos, su mente recorría los años perdidos. ¿En qué momento pasó de ser una niña esperanzada a convertirse en una mujer descartada? ¿Por qué todos asumían que su valor había caducado? La tierra era árida, como su corazón. Cada paso del caballo levantaba una nube de polvo que le raspaba los ojos. Soledad se aferraba a las riendas con fuerza. No iba a quebrarse frente a ellos, aunque por dentro el alma le suplicara desaparecer. Recordó a Yul, aquel joven guerrero que había amado en silencio a los 17. Él la había preferido por un tiempo, pero al final eligió a una chica más joven, de piel clara y risa fácil. Después de eso, nadie más se interesó. Las otras mujeres decían que su mirada era dura, que su rostro no era amable, pero no sabían que esa dureza era la defensa de alguien que siempre había tenido que luchar por un lugar. Ahora le quitaban hasta esa batalla, la convertían en objeto de trueque. Se preguntó si su futuro esposo la golpearía, si sería tratada como una sirvienta o una prisionera. No esperaba nada bueno. Sin embargo, algo dentro de ella, una chispa minúscula, se rehusaba a apagarse. Tal vez era orgullo, tal vez era el deseo profundo de que alguien, algún día, la viera de verdad, no como una carga, no como una obligación, sino como una mujer que había resistido demasiado. Y así, con el corazón hecho trizas pero el rostro firme, Soledad cabalgó hacia su destino, sin saber que, al otro lado del horizonte, alguien la esperaba con una mirada distinta, con un alma también herida, pero capaz de reconocer la fuerza en medio del abandono. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal para no perder lo que viene. Lo mejor apenas comienza. El viaje duró 4 días. El viento del norte soplaba con fuerza, cargado de polvo y silencio. Soledad no hablaba. El joven que la escoltaba, un mensajero sin rostro ni palabras, apenas la miraba. Cuando por fin divisaron las tiendas de los apaches a lo lejos, su corazón se tensó como cuerda a punto de romperse. Nunca había visto de cerca a los apaches. Su gente los describía como salvajes, fieros, impíos, ajenos a toda forma de compasión. Pero ahora que los tenía ante sí, acampados con orden, cabalgando entre bisontes y cuidando de sus hijos, algo en esa imagen la descolocó. No eran bestias,
Eran humanos. Un grupo de guerreros salió a recibirlos. No llevaban rostros hostiles, pero sus ojos sí eran severos. El más alto, de cabello oscuro recogido en una trenza gruesa y piel quemada por el sol, se detuvo frente a ella. La miró sin parpadear, sin mostrar sorpresa ni desprecio. Era Nantan. Soledad bajó la vista. Sabía que debía hacerlo. No entendía su idioma, pero sí conocía el lenguaje del poder. El joven mensajero murmuró unas palabras en su lengua, señalándola como la esposa prometida. Hubo un murmullo breve entre los presentes. Nantan no dijo nada. Solo asintió con un gesto corto y dio media vuelta. Ella lo siguió, sin saber si debía mantener distancia o caminar junto a él. Sus pies hundidos en la tierra seca tropezaban entre piedras, pero su orgullo la mantenía firme. Entraron al campamento, y aunque nadie la insultó, sentía cada mirada clavarse en su piel como espinas. Mujeres, niños, ancianos, todos la veían como intrusa. La llevaron hasta una choza pequeña, hecha de pieles curtidas y ramas entrelazadas. No había muebles, solo una manta sobre el suelo y un cuenco de barro vacío. Nantan la miró por un segundo más. Luego se marchó sin decir palabra. Soledad quedó sola. No lloró. Ya no quedaban lágrimas. Esa noche, el hambre la visitó como un viejo enemigo. No sabía si podía salir o si era parte de alguna prueba. El frío le caló los huesos y el miedo le susurró que no saldría viva de ese lugar. Se acurrucó en la manta, con los ojos bien abiertos, esperando el amanecer. Al día siguiente, una mujer apache le llevó un poco de comida. No habló, no sonrió. Solo dejó el cuenco en el suelo y se marchó. Soledad lo comió despacio, como si cada bocado fuese parte de un ritual desconocido. Afuera, el campamento bullía de vida. Dentro, ella era un eco. Cuando cayó la tarde, Nantan volvió. Se quedó de pie frente a la entrada, observándola en silencio. Ella sostuvo su mirada no con desafío, sino con la firmeza de quien no tiene ya nada que perder. Él pareció notar algo en sus ojos porque dio un paso hacia adentro. No habló. Solo colocó junto al cuenco una pequeña piedra tallada con símbolos que ella no entendía. Luego se marchó otra vez. Soledad tomó la piedra entre los dedos. Era suave al tacto, con marcas profundas casi como cicatrices. No sabía qué significaba, pero por primera vez desde su partida sintió algo diferente. No era esperanza, era curiosidad. ¿Quién era ese hombre que la había aceptado sin violencia, sin exigencias, sin burla? Se tumbó sobre la manta, sosteniendo la piedra entre las manos. El viento soplaba a través de las rendijas, cantando canciones que no conocía. Y mientras el cielo se cubría de estrellas, ella se preguntó si ese silencio que la envolvía era castigo o preludio de algo nuevo. Pasaron los días. Lentamente, el sol se convirtió en su único reloj y el silencio en su única compañía. Soledad no sabía cuántas lunas habían pasado desde su llegada, pero sí sabía que el tiempo aquí era distinto. No se contaba en horas, sino en ausencias. Las mujeres del campamento no le hablaban. Algunas la observaban con desconfianza, otras simplemente la ignoraban. No había insultos directos, pero la exclusión era clara. Si intentaba ayudar, apartaban su mano. Si se acercaba a mirar cómo cocinaban, le daban la espalda. Era una sombra entre cuerpos vivos. Nantan venía al anochecer, dejaba algo de alimento o una pieza de casa y se iba. No dormía en la choza con ella ni compartía palabra alguna. Su presencia era serena, pero distante. Soledad no entendía si era una forma de respeto o de indiferencia. Los pensamientos la devoraban por dentro. En las noches, mientras el fuego crepitaba a lo lejos, recordaba los momentos que habían ido esculpiendo su vida en silencio. De niña, había sido vivaz. Su risa era clara como río en primavera. Su madre solía decirle que tenía los ojos de una que ve más allá. Pero eso cambió con la muerte de sus hermanos en las guerras tribales. Desde entonces, su padre la miraba como si hubiera sobrevivido por error. La alegría fue reemplazada por tareas,
y los sueños por deberes. A los 15 descubrió la ternura en una mirada. Jules, un joven guerrero, la había tomado de la mano una vez bajo un árbol de mezquite. Ella creyó que era amor. Pasaron algunas semanas y luego él se alejó. Eligió a otra, más joven, más bonita, con caderas redondas y sonrisa dócil. Nadie le explicó por qué, pero Soledad lo entendió sin palabras. No era suficiente. Desde entonces se endureció. No para castigar al mundo, sino para sobrevivir en él. Aprendió a hilar mejor que nadie, a cuidar a los ancianos, a preparar infusiones con raíces ocultas. Se volvió útil, indispensable incluso, pero nunca deseada. Cuando tenía 25, su madre intentó casarla con un viudo con hijos. Él la rechazó tras verla. Dijo que su rostro era duro y que sus manos no eran de mujer. Aquel día, Soledad enterró la última esperanza que guardaba en el pecho. Y ahora estaba aquí, entre gente que no conocía, en una tierra extraña convertida en símbolo de un acuerdo que ella no eligió. ¿Era esto el destino que le correspondía? Ser traspasada como una herramienta vieja que aún sirve para algo. Pero lo más hiriente no era la soledad, era que por dentro aún quería ser amada, aún deseaba que alguien, solo uno, la mirara como mujer, que tocara su alma antes que su cuerpo, que viera sus cicatrices no como fallas, sino como prueba de resistencia. Una tarde, al intentar encender fuego con 2 piedras, sus manos temblaron, no por el frío, sino por el vacío. Se sintió inútil, sola, olvidada. Dejó caer las piedras y se quedó ahí, mirando sus dedos llenos de tierra. Y entonces lo pensó, ¿por qué seguir resistiendo si nadie veía su lucha? Pero no lloró, ni gritó. Solo se quedó quieta, como si al detenerse el cuerpo, el alma pudiera respirar. A lo lejos, los niños reían, las mujeres tejían, los hombres entrenaban, y ella se desvanecía poco a poco en medio de todo. Sin embargo, una parte de ella aún latía. No sabía por qué, quizá porque incluso en la oscuridad más profunda, la llama más débil se niega a extinguirse sin pelear. Soledad no esperaba nada. Había aprendido a no esperar. Los días pasaban iguales, con el mismo silencio cortante, las mismas miradas esquivas. Pero una tarde, algo cambió. Estaba recogiendo leña en el borde del campamento, donde los árboles apenas se sostenían en pie entre la tierra seca. Un grupo de jóvenes guerreros hablaba entre risas, lanzando miradas hacia ella. Al principio, fingió no notarlos. Pero las palabras, aunque dichas en otro idioma, llevaban un tono claro: burla. Uno de ellos se acercó más de lo debido, tomó una rama de su montón y la arrojó al suelo. Ella no reaccionó. Mantuvo la cabeza erguida, con los puños cerrados. El joven rió, dio otro paso hacia ella, murmurando algo que ella no comprendió, pero sintió como una bofetada. Fue entonces cuando Nantán apareció. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Su presencia bastó para que el aire se tensara. El joven dio un paso atrás, murmuró una disculpa y se retiró rápidamente. Nantán se quedó frente a Soledad, la miró con una expresión seria y luego giró hacia los demás. Dijo algo con fuerza, una frase corta, firme, que hizo callar al grupo entero. Ella no entendía las palabras, pero sí el gesto. Él la estaba defendiendo. Soledad bajó la vista, confundida. Nadie había hecho eso por ella antes. Nadie había intervenido para protegerla sin esperar nada a cambio. Cuando volvió a alzar la mirada, Nantán ya se alejaba, sin mirarla, como si lo hecho no tuviera importancia, pero para ella lo tenía. Esa noche, al volver a su choza, encontró junto a la manta un cuenco con carne asada y raíces cocidas. No era la comida usual. Estaba preparada con esmero, caliente, fresca. Nantán estaba allí, no en la entrada, no como visitante. Sentado junto al fuego, tallando algo en madera. Cuando ella entró, levantó la vista y le señaló el cuenco. Dijo algo en su lengua, luego con voz baja repitió: Nantán. Llevó la mano al pecho. Nantán. Y la miró.
Soledad lo observó, sin saber qué hacer. Luego llevó su mano al pecho, con torpeza, y dijo en voz baja, «Soledad». Él asintió, como si ese gesto sellara un acuerdo. Volvió a su labor sin más. Ella se sentó lentamente y empezó a comer. El calor de la comida le llenó el estómago, pero también algo más. Un hueco invisible que llevaba demasiado tiempo vacío. No hablaron, no se tocaron, pero el silencio de esa noche fue diferente. No era una barrera, era un puente. Por primera vez, el silencio no pesaba. Desde ese día, Nantán empezó a aparecer con más frecuencia. A veces traía frutas, otras veces simplemente se sentaba a tallar madera o a reparar sus flechas. No hablaban, pero compartían el espacio. Soledad empezó a notar pequeños detalles, cómo él afilaba sus cuchillos, cómo respiraba profundo antes de dormir, cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con los ancianos. Y en medio de esos gestos mínimos, Soledad sintió algo que no había sentido en años: dignidad. No porque él la elogiara, no porque la tratara como a una reina, sino porque la veía, sin adornos, sin desprecio. Simplemente la veía. Una noche, mientras la luna asomaba redonda entre las nubes, él le entregó una figura de madera. Era un ave, tallada con cuidado, con las alas abiertas. Ella la tomó con manos temblorosas. Él dijo una palabra en su lengua y luego, con voz baja, agregó: «Libertad». Soledad no supo qué responder, pero en sus ojos, por primera vez, brilló algo parecido a una chispa. Pequeña, sí, pero viva. Soledad empezó a despertar cada día con una sensación distinta. No era felicidad, aún le parecía un lujo lejano, pero sí una especie de alivio silencioso. Como si el peso que llevaba en el alma se hubiera desplazado apenas lo suficiente para que pudiera respirar. Observaba el campamento con ojos nuevos. Donde antes solo veía tierra seca y hostilidad, ahora notaba detalles: el ritmo de los cantos matutinos, el juego de los niños con piedras de colores, la manera en que las mujeres se saludaban con un gesto de cejas. Todo era distinto cuando una dejaba de sentirse invisible. No fue intencional, pero Soledad comenzó a imitar. Primero, los movimientos de las mujeres al moler maíz. Luego, los patrones de las trenzas. Se sentaba cerca, fingiendo ocuparse en lo suyo, hasta que aprendía cada paso. Con los días sus manos se adaptaron, su cuerpo también. Una tarde, mientras recogía agua del río, una niña apache se le acercó. No dijo nada. Solo estiró una flor blanca hacia ella y luego salió corriendo, riendo. Soledad sostuvo la flor largo rato. Era simple, pequeña, pero era la primera señal de aceptación. El primer gesto que no nació de la obligación sino del reconocimiento. Nantán lo notó. Esa misma noche, mientras compartían una pieza de carne, le dijo una palabra que ella no entendió, pero que sonó suave. Luego señaló su propia boca y la de ella. Repitió: «palabra». Soledad comprendió. Él quería enseñarle. Desde entonces, cada noche, entre silencios y risas contenidas, Nantán le enseñó nombres de cosas: fuego, agua, cielo, corazón. Ella repetía con torpeza, pero con una luz distinta en los ojos. También le dijo palabras en su lengua natal. Nantán las repetía con una pronunciación curiosa, a veces errada, pero con esmero. Las barreras se iban desmoronando, no con palabras largas, sino con gestos que decían más. Una manta compartida cuando el frío apretaba. Una fruta partida en dos. Una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Un día, él la llevó a montar. Le ofreció un caballo tranquilo, de pelaje gris claro. Soledad se resistió al principio. Hacía años que no montaba y temía caer. Pero Nantán le sostuvo la mano con firmeza, sin brusquedad. Subió con su ayuda y juntos galoparon en silencio por la llanura abierta. El viento le acariciaba el rostro. Sentía el cuerpo libre, suelto, fuerte. Cuando miró de reojo a Nantán, él sonreía, no con burla,
no con conquista. Sonreía como si estuviera viendo algo hermoso por primera vez. Esa noche, Soledad no pudo dormir. El pecho le latía con fuerza, no por miedo. Era otra cosa, una mezcla de emoción, confusión y un anhelo que creía muerto. No se tocaban, no había caricias. Pero la cercanía era tan poderosa como cualquier contacto. A veces, él se quedaba dormido junto al fuego, y ella lo observaba. Su rostro endurecido por la vida se relajaba al dormir. En esos momentos, ella entendía que no solo ella había sufrido. Nantan también tenía sus cicatrices, en el alma, en el cuerpo, en los recuerdos. No hablaba de ellas, pero estaban allí, y quizá por eso la entendía. Porque la reconocía como alguien que había resistido, que no se había quebrado. Y mientras los días se deslizaban como agua entre los dedos, Soledad comenzó a sentir que, tal vez, no todo estaba perdido. Tal vez aún podía reconstruirse. Tal vez aún podía pertenecer. El viento cambió esa semana. Traía un olor diferente, seco, cargado de polvo y tensión. Los ancianos murmuraban entre sí. Los hombres no salían solos. Algo se preparaba en el horizonte. Una madrugada los gritos cortaron el silencio como cuchillas. Soledad se incorporó sobresaltada. Afuera, los perros ladraban, los caballos relinchaban, y el cielo comenzaba a teñirse de rojo, no por el sol, sino por el fuego. Un grupo enemigo, otra tribu, salvajes según algunos, desesperados según otros, atacaba el campamento apache. Entraron como una tormenta, flechas silbando, antorchas encendidas, gritos en lenguas extrañas. Soledad salió corriendo con los demás. No sabía a dónde ir ni qué hacer. El caos reinaba. Mujeres escondían a sus hijos, hombres salían armados con lo que tenían. Entre todo el bullicio, buscó con la mirada una sola figura, Nantan. Lo vio a lo lejos, luchando como un lobo cercado. Su cuerpo se movía con precisión, arco, lanza, cuchillo, pero no era invencible. Una flecha lo alcanzó en el costado. Cayó de rodillas, se levantó como pudo, pero su sangre ya manchaba la tierra. Sin pensar, Soledad corrió hacia él. Esquivó cuerpos, humo, peligro. Nadie lo esperaba de ella. Nadie la detuvo. Cuando llegó, Nantan apenas podía sostenerse. Ella lo rodeó con los brazos y lo arrastró como pudo hacia una zona más segura. No escuchó las órdenes ni los gritos, solo el latido desbocado en sus oídos. Logró llevarlo a una tienda caída. Lo recostó y presionó su herida con ambas manos. Él intentó hablar, pero ella lo calló con firmeza. Buscó entre lo que tenía, trapos, agua, raíces secas. Recordó lo que su abuela le había enseñado. Recordó cómo detener la sangre. Recordó cómo sostener la vida cuando parecía que se escapaba. Nantan se desmayó, pero respiraba. Ella no soltó su mano. El ataque terminó al amanecer. Los enemigos huyeron, dejando cuerpos y llamas. El campamento quedó herido pero no destruido, y en medio del humo Soledad seguía ahí, con las manos manchadas de sangre que no era suya. Las mujeres la encontraron junto a Nantan. No dijeron nada al principio, solo la miraron. Una de ellas, mayor, se acercó, revisó la herida y asintió. Luego, con un gesto, le indicó que había hecho bien. Soledad no respondió. No podía. El cansancio y el miedo aún la sujetaban del cuello, pero dentro de ella algo se elevaba. No era orgullo, era algo más puro, sentido. Durante los días siguientes, Nantan permaneció en reposo. Soledad se encargó de cambiar sus vendas, de humedecer sus labios, de enfriar su fiebre. No pidió permiso. Nadie se lo impidió. Las mujeres comenzaron a traerle hierbas, agua, ayuda. No muchas palabras, pero sí gestos. Una le ofreció una manta tejida. Otra le mostró cómo preparar una infusión apache. Ya no era invisible. Ya no era la extraña. Una noche, mientras Nantan dormía, una de las mujeres más respetadas del campamento se le acercó. Se sentó junto a ella, le tocó el hombro y murmuró su nombre. Soledad. Luego, en su lengua, le dijo otra palabra.
Ya sí. Ella no entendió, pero la mujer la repitió con una sonrisa suave y la señaló con respeto. Después supo lo que significaba, la que resiste. Soledad sintió que por fin tenía un nombre verdadero, no uno dado por otros, no uno atado a la carga, sino uno nacido de su fuerza. Nantán aún no había despertado del todo, pero su respiración era firme, y ella, sentada a su lado, comprendía que no solo lo había salvado a él, también se había salvado a sí misma. Nantán despertó del todo al tercer día. Su herida seguía abierta, pero su mirada ya no estaba nublada. Lo primero que vio fue a Soledad, dormida junto a él, con la cabeza apoyada sobre sus brazos. No dijo nada, solo la observó largo rato, como si tratara de entender algo que no se explicaba con palabras. Cuando ella abrió los ojos, se sobresaltó. Iba a hablar, pero él le tomó la mano antes de que dijera algo. No fue un gesto brusco ni débil, fue firme, presente, y con eso bastó para que ella supiera que él había visto, que había sentido, que estaba allí. Los días siguientes transcurrieron en una quietud distinta. Soledad seguía cuidándolo, pero ahora él también la cuidaba a su modo. Aceptaba la comida solo si ella la traía. Dormía más tranquilo cuando sentía su presencia cerca. Le decía palabras suaves en su lengua, señalando objetos, como si quisiera enseñarle el mundo desde cero. Una noche, mientras la luna se escondía detrás de las nubes, compartieron el fuego como tantas veces. Él ya podía sentarse erguido. Ella molía unas raíces en un cuenco, concentrada. Nantán la miraba sin hablar, con una intensidad que hacía temblar el aire. De pronto, él se inclinó hacia ella, sin avisar. Tomó su rostro entre las manos con una delicadeza que no conocía. Soledad se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta. Pensó en apartarse, pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que nunca fue, pero no se movió. Nantán la besó. No fue un beso de conquista ni de dominio, fue un beso hondo, lento, con respeto, como si la estuviera tocando por dentro, como si su alma tuviera voz y él la estuviera escuchando por fin. Soledad cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no sintió vergüenza. No pensó si era bonita, si era joven, si era digna. Solo sintió su cuerpo, su sangre, su piel. Todo respondía como si por fin hubiera sido llamada por su nombre verdadero. Cuando se separaron, no hablaron. No hacía falta. Él le acarició la mejilla con los dedos callosos y luego apoyó su frente en la de ella. Soledad sintió que el mundo se detenía un instante, que el dolor, el pasado, el desprecio, todo quedaba lejos. Después de ese momento, algo cambió entre ellos. No necesitaban explicarse. Caminaban juntos por el campamento, y aunque no iban de la mano, la distancia entre sus cuerpos era mínima. Compartían la comida, la risa, el silencio. Los otros los miraban con una mezcla de sorpresa y aprobación. Algunos cuchicheaban, otros callaban, pero nadie la rechazaba ya. Una tarde, una anciana se acercó a Soledad. Le entregó una prenda tejida, larga, decorada con patrones propios de la tribu. No dijo nada, pero en sus ojos brillaba algo parecido al respeto. Soledad comprendió. Era un regalo, uno que se daba solo a las mujeres que habían sido reconocidas. Esa noche, cuando el fuego bailaba bajo las estrellas, Soledad y Nantán se sentaron juntos como siempre, pero ahora todo era distinto. Él tomó su mano, la colocó sobre su pecho y le dijo una palabra en voz baja. Ella no la entendió, pero la sintió, y por primera vez se permitió creer que no era una pieza vieja olvidada. Era una mujer, entera, completa, amada no por deber, sino por quién era, y aunque el mundo aún era incierto, su lugar en él empezaba por fin a tener sentido. El respeto no se pide, se gana. Y Soledad, sin buscarlo, lo había conquistado, no con gritos ni demostraciones de fuerza, sino con constancia, con entrega y con una dignidad que no se quebró ni en los peores días. Ahora, cuando caminaba por el campamento, los niños le sonreían,
Las mujeres la incluían en sus tareas. Incluso los ancianos la saludaban con un leve asentir de cabeza. Ya no era la extraña. Era parte del latido diario, de los ciclos invisibles que sostenían la comunidad. Había aprendido a hilar con los dedos tensos, a preparar infusiones con cortezas amargas, a reconocer el ritmo de los cantos rituales. No entendía todo, pero su cuerpo ya respondía como si hubiese nacido allí. Un día una joven se acercó y le preguntó si podía ayudarla a tejer. En español torpe, mezclado con apache, le dijo: «Tú haces fuerte, quiero aprender». Soledad sonrió. Nadie le había pedido algo así nunca. Le mostró los nudos, las tensiones del hilo, y por dentro sintió un calor que no venía del sol. Nantán la observaba en silencio, con orgullo, con ternura, con algo que él tampoco sabía nombrar. A veces, cuando estaban solos, le hablaba de su infancia, de su madre, de su primera batalla. Soledad escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fuera un secreto del mundo. Una noche, mientras compartían una comida junto al fuego, él le tomó la mano y le contó que de joven también había sido considerado una carga. Su padre había muerto temprano, y durante años fue visto como el débil, el que no tenía fuerza para ser guerrero. Solo cuando defendió a su hermana de un ataque, el consejo reconoció su valor. «No nací fuerte», dijo, en español quebrado. «Fui solo piedra, pero tú eres fuego». Soledad no supo qué decir. Nadie la había llamado fuego antes. Siempre fue tierra, sombra, ceniza. Pero en los ojos de Nantán, ella era llama viva. Compartieron más que palabras desde entonces. Las noches ya no eran solo de silencio y compañía. Había caricias lentas, miradas largas, risas contenidas. El deseo surgía sin urgencia, como una flor que se abre cuando llega su hora. Se amaban sin miedo, sin pudor, como dos almas que habían esperado demasiado. El día que participó de su primer ritual, supo que algo había cambiado para siempre. La invitaron a colocar ofrendas junto a las demás mujeres. Le pintaron el rostro con pigmentos de arcilla y le colgaron un colgante de hueso que simbolizaba la unión con la tierra. Esa noche, Nantán le regaló un nombre nuevo. Le explicó que cada guerrero podía ofrecer un nombre a quien su alma reconociera. El de ella era Tosa, significaba corazón que resiste sin romperse. Soledad lo repitió en voz baja. Lo sintió propio, más que el que le habían dado al nacer. Ese nombre no era un juicio, era una verdad conquistada. Miró a Nantán y supo que él también había renacido. No solo ella había encontrado un lugar. Él también había hallado algo que nunca tuvo. Una mujer que no lo temía, que no lo adoraba como héroe, sino que lo veía como hombre, con todas sus grietas. Ambos eran sobrevivientes. Ambos eran piezas descartadas por otros, pero juntos eran una nueva forma de hogar. Y aunque sabían que el mundo seguía girando afuera, que el peligro nunca dormía, por primera vez no les importaba. Porque allí, en medio de la nada, habían encontrado algo que muy pocos encuentran: paz. La noticia llegó como llegan las desgracias, sin aviso, sin lógica, sin compasión. El consejo tribal había recibido un nuevo mensaje de la tribu de Soledad. Decían que la alianza debía reafirmarse con una nueva ofrenda. Pedían que ella regresara, no como esposa, sino como símbolo de buena fe, como moneda. Las palabras llegaron a oídos de todos. Nantán no habló durante horas. Caminaba de un lado a otro como un animal contenido, el ceño fruncido, los puños cerrados. Soledad no dijo nada, no por miedo, sino porque conocía ese tipo de silencios. Eran más peligrosos que los gritos. El consejo se reunió esa misma tarde. Algunos ancianos consideraban que lo justo era devolverla, que el acuerdo debía respetarse, que al fin y al cabo ella no era apache, no era sangre de ellos. Soledad los escuchó sin agachar la cabeza. Ya no era la mujer que temía desaparecer. Si la querían mandar de regreso, tendrían que decirlo a la cara. Pero antes de que eso ocurriera, Nantán se levantó. Su voz fue clara, firme, como un trueno contenido. «Ella no es un objeto», dijo en su lengua, pero mirándolos uno por uno.
No es carne de trueque, no es prenda de paz, es mi mujer. Hubo murmullos. Alguno se levantó protestando. Otro intentó calmarlo. Pero Nantán no cedió. La tomé como esposa no por obligación, sino porque mi alma la reconoció. Su valor no está en su origen, sino en su fuerza. Ella es mía, porque así lo elegí. Y si quieren quitarme lo que amo, tendrán que enfrentarse a mí. Las palabras no cayeron en vacío. El consejo se mantuvo en silencio largo rato. Luego, uno de los ancianos habló. Dijo que no lucharían entre ellos, que si él la reclamaba como suya, y ella lo aceptaba, entonces no había nada más que discutir. Entonces todos miraron a Soledad. Ella respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió serena. Yo tampoco quiero regresar. Allá no era nadie. Aquí soy alguien. Aquí luché por cada gesto, por cada palabra. Aquí me gané un nombre. Y ese nombre me pertenece. No necesitaba gritar. Su voz era raíz, firme, honesta. Una mujer joven al fondo comenzó a aplaudir, luego otra y otra. Hasta que todo el círculo resonó con palmas calladas pero firmes. El mensaje era claro. Esa noche, el campamento celebró en silencio, no con tambores ni danzas, sino con respeto. El tipo de celebración que nace cuando se reconoce la justicia en algo simple. Dos personas que se eligieron sin cadenas. Nantán se acercó a Soledad mientras ella observaba el fuego. No dijo nada. Solo la rodeó con los brazos y la sostuvo contra su pecho. Ella cerró los ojos. Ya no había sombra. Ya no había miedo. Se supo, más tarde, que el mensaje enviado de regreso fue breve. Solo una frase escrita en lengua apache. Ella ya no es de ustedes, es de sí misma. Y en lo más profundo del corazón de Soledad, esa verdad se grabó como una promesa. Nadie volvería a decidir por ella. Nadie volvería a llamarla inútil, porque ahora tenía lo que siempre había buscado, aunque no lo supiera, un lugar, una voz y un amor que no pedía nada más que su presencia. Pasaron los años como el viento entre los árboles, suaves, persistentes, inevitables. El campamento cambió, las estaciones giraron, los niños crecieron, y Soledad seguía allí, firme, presente, con una nueva vida tejida con hilos que antes no conocía. Su cabello tenía ahora hebras de plata, su rostro, líneas de sol y experiencia, pero sus ojos brillaban más intensos que nunca. Cada arruga era testigo de una historia contada sin palabras. Cada gesto suyo, un eco de la fuerza que nunca la abandonó. Junto a Nantán formaron un hogar sin muros, sostenido por respeto y decisión. Tuvieron un hijo y una hija, él con la mirada aguda de su padre, ella con el temple de su madre, ambos criados no con temor, sino con verdad. Soledad enseñó a las niñas del campamento que el valor no se mide en belleza, ni en juventud, ni en cuántos hombres te desean. Les hablaba de dignidad, de resistencia, de cómo sostenerse de pie aun cuando todo parece querer doblarte. Les mostraba cómo tejer no solo lana, sino también el destino. Muchos venían a escucharla, mujeres jóvenes, ancianas, incluso hombres, no porque gritara, sino porque su vida hablaba, porque su silencio, cuando callaba, pesaba más que muchos discursos. Un día, una de las jóvenes le preguntó si alguna vez había sido rechazada. Soledad sonrió. Le tomó la mano con dulzura y respondió: «Fui entregada como un objeto. Me llamaron vieja, inútil, carga. Me arrancaron del único lugar que conocía. Y fue ahí, en el exilio, donde me encontré». La joven guardó esas palabras como un talismán. Nantán, con los años, dejó de luchar. No por debilidad, sino porque entendió que había batallas más importantes en casa. Se dedicó a enseñar a los más jóvenes. A curar, a construir, a contar historias del pasado. Pero su historia favorita era la de una mujer que le fue entregada como parte de un trato y que terminó siendo su mayor bendición. Cuando los ancianos del consejo morían, era Soledad quien preparaba las ofrendas,
quien guiaba a las mujeres, quien mantenía viva la sabiduría que no venía de la sangre, sino del alma. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo ardía en tonos rojos y dorados, Soledad caminó hasta la colina donde había sido recibida por primera vez tantos años atrás. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó la niña que fue, la joven despreciada, la mujer ignorada, y luego recordó a Nantán, la primera mano tendida, el primer gesto que no exigía nada. Sonrió. Había sido dada en matrimonio por ser vieja e inútil, pero el destino, con su ironía perfecta, la convirtió en matriarca, en maestra, en leyenda, porque no era su edad lo que marcaba su valor, ni su rostro, ni su fertilidad. Era su fuego, y ese fuego seguía ardiendo más fuerte que nunca. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí contamos relatos que sanan, que inspiran y que nos recuerdan lo que realmente importa. Y no te vayas todavía. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te prometemos otra historia que tocará tu corazón.